Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores. Usted fue el que redactó esta pregunta. ¿Por qué cree que es importante que los colombianos conozcan qué piensan los candidatos precisamente sobre el tema de pensiones en este momento? Yo creo que las respuestas hay que tomar atenta nota sobre ellas. Creo que hace falta una mayor elaboración. Es que partamos de lo siguiente. Solamente 3 de cada 10 trabajadores acceden a una pensión de jubilación. Solamente 2.185.000 trabajadores o personas tienen pensión de jubilación en el país. Consecuencialmente, nosotros lo que queremos es que se diga con certeza qué es exactamente lo que se va a hacer en materia pensional. Es obvio que no estamos de acuerdo ni con aumentar requisitos, ni aumentar edades, ni disminuir beneficios. Pero realmente lo que nosotros pretendemos es que los candidatos hablen con mucha claridad sobre este particular, porque hay otro ingrediente, y es el tema que tiene que ver que cuando usted se pensiona, usted deja de pagar el 4% en salud y pasa a pagar el 12%. Eso no tiene sentido, no tiene presentación. En muchos países es todo lo contrario, deja de pagar porque pagó durante toda su vida laboral, de tal manera que yo sí creo que hay que profundizar mucho más el tema, porque el tema pensional, entre otras cosas, por elemental inteligencia, son 2.185.000 pensionados que se pueden multiplicar fácilmente por 3 y que eso significa un caudal electoral muy significativo en nuestro país. Julio Roberto, ¿y usted qué opina de los resultados que arrojó? Porque esto también es un sondeo de lo que están planteando, o por lo menos de la opinión que van a tener, o la decisión que tomarán esos eventuales congresistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Con mucho respeto, hay mucha superficialidad, ¿no? Con toda franqueza, dicen por ahí que cuentas claras y conserva uno los amigos. Y yo sí creo que definitivamente no se puede ser tan superficial frente a un tema de tanta trascendencia. Hoy, cuando se está discutiendo en el mundo, es cuál va a ser la suerte de quienes llegan, de quienes llegamos a la tercera edad, y cuál es exactamente el marco de seguridad en que nos movemos de cara al futuro. Andrés. Aquí hay un asunto interesante, Jefferson, acerca de la utilidad de la herramienta, y es lo siguiente: el candidato no solo va a responder, en el caso de la pregunta que planteó Julio Roberto, si subiría o bajaría la edad de pensión. Eso es fácil responderlo. Cualquiera diría, yo bajo la edad de pensión. Cualquiera lo diría. Sino que el candidato tiene que comprometerse con una explicación a su respuesta. Y no solo eso, en el aplicativo nos va a quedar el registro de cómo respondió. Y luego, cuando ese candidato sea congresista, vamos a poder chequear qué está votando en el Congreso versus qué había dicho en el reto electoral. ¿Qué es la virtud del aplicativo? Por hacer supuesto. un seguimiento de cuál es Eso es muy importante, Andrés, porque finalmente en el futuro, según nos lo dice Julio Roberto, va a ser uno de los temas que va a tocar el Congreso. Y muchos congresistas en este momento, como usted se dio cuenta, Andrés, dijeron que ellos no estaban ni de acuerdo ni con subirla ni con disminuirla, el 80%. Pero cuando van a votar, cuando ya están elegidos, vamos a ver si le cumplen o no a sus electores. Antes no existe una forma como de hacerles ese parangón. Ahí estará la herramienta con todo su archivo para decir, el señor se había comprometido a votar X y está votando Y, o se había comprometido a votar X y está votando X. Servirá para hacer ese seguimiento, y además un elemento importante, control ciudadano, que es muy clave de cara al ejercicio parlamentario. Pues Andrés, también dentro de esta escogencia de preguntas que han hecho ustedes durante estos últimos 7 días, el segundo día preguntaron sobre el programa Serpi lo Paga. Paola Portillo, que nos está acompañando hoy, coordinadora de Todos por la Educación, le preguntó a los congresistas si lo mantendría, lo aumentaría o quizás si lo eliminaría. Estos respondieron algunos de los candidatos al Congreso de Colombia. Le ha permitido a miles de jóvenes de escasos recursos prepararse y ser profesionales. Sin embargo, creo que debería orientarse a fortalecer la universidad pública. Trabajaré mucho desde el Congreso de la República para que el Serpi lo Paga vaya, pero para financiar la universidad pública. El joven de bajos recursos tiene que ir a la universidad pública, y así también fortalecemos la educación superior en Santander y en Colombia. Escoger otra alternativa. ¿Y cuál es la otra alternativa? Mantenerlo, pero exclusivamente para que los pilos estudien en la universidad pública. Quiero reafirmar
que el programa Serpi lo paga lo modificaría, de tal manera que haya un mayor esfuerzo de las instituciones que se beneficien y sumen a los aportes del gobierno. Todos los estudiantes siempre van a querer o a preferir una universidad privada a la universidad pública. Entonces tenemos que generar incentivos para que se vayan a la universidad pública, aún así exista la oportunidad de llegar a la universidad privada. Frente al programa Serpi lo paga, el 3% de los candidatos dice que lo mantendría tal y como está. El 23% ha afirmado que lo aumentaría. El 19% asegura que lo eliminaría para darle recursos a la universidad pública. Y el 54% de los candidatos ha dicho que buscaría otra alternativa. Paola Portilla Vallejo hasta ahora está con nosotros. Como lo dije al comienzo, es coordinadora de la organización Todos por la Educación. Paola, ¿por qué es importante en ese momento que los colombianos sepan cuál es la postura que tienen los candidatos frente al programa Serpi lo paga? Buenas tardes, Jefferson. Es importante que los colombianos sepan cuál es la postura que tienen los candidatos, porque entre mayor información se cualifica el debate. Se cualifica el debate para que los ciudadanos precisamente puedan hacer control control ciudadano, que es lo que le corresponde a los ciudadanos, así como lo decía Andrés, a través de estas plataformas. Entre más conozcamos cuáles son las propuestas que tienen los candidatos, la ciudadanía, tanto beneficiarios, pero los millones de jóvenes que deberían estar accediendo a la educación superior, tengan una información concreta de cuáles son esas propuestas o esas reformas que van a adelantar los congresistas una vez se posesionen el 20 de julio en adelante. Paola, ¿qué significado tiene en ese momento el programa Serpi lo paga para los colombianos? Y se lo pregunto de acuerdo con los resultados que tuvo esta encuesta. Cerca del 23% de los candidatos aseguró que en caso de que lleguen a ser electos ellos aumentarían quizás el número de recursos o inclusive el número de personas a las que pueden llegar a beneficiarse con este programa. Exactamente, frente a esos resultados, ¿qué podemos decir? Bueno, Jefferson, frente a esos resultados podemos decir varias cosas. En primer lugar, el programa Serpi lo paga y toda la discusión que se ha dado en torno de eso, de si acceden más a las universidades públicas, los beneficiarios que deberían estar en las universidades públicas, es un debate interesante para el país, pero es un debate que tiene que llevar a reformas estructurales. El programa Serpi lo paga es un programa que ha beneficiado ya a 30.000 jóvenes de escasos recursos con muy buen desempeño académico. Esto es una buena opción, es un buen programa, pero es eso, un programa. ¿Qué necesita el país frente a estos resultados que veíamos que el 54% lo modificaría? Lo que necesita el país no son programas que beneficien solamente al 2% de los bachilleres, porque eso es lo que hace el programa Serpi lo paga. Es un buen programa para los beneficiarios y sus familias, indudablemente. La discusión no es ni con ellos ni con las universidades privadas. La discusión es que necesitamos una política pública estructural que haga que el acceso a la educación superior sea en condiciones de equidad, porque es que en este momento el 98% de nuestros jóvenes se están quedando por fuera del sistema de educación superior. Entonces, además, hay otras críticas del programa Serpi lo paga, que es insostenible, es muy costoso, le está quitando recursos de las universidades públicas, que algunos candidatos lo mencionaba, porque ahora ya no hay, él cree que era el antiguo impuesto que se utilizaba para financiar a las universidades públicas, y entonces es muy costoso, beneficia a muy pocos estudiantes y el resto de los jóvenes se quedan sin oportunidades de acceder a una educación superior. ¿Qué tendría que hacer este Congreso de la República? Ahí mencionan que otra alternativa es una política pública. Nosotros estamos promoviendo con Todos por la Educación y otras organizaciones la conformación de una bancada por la educación.
congresistas que se pongan la camiseta por la educación y hagan reformas estructurales al sistema de educación superior, pero con recursos. Ninguno de los congresistas mencionó eso cuánto vale. Así no, pero otra alternativa, pero ¿cuál? Eso tiene que ser a largo plazo, una política pública de Estado a largo plazo que garantice recursos recurrentes para cambiar un sistema de educación superior en calidades de acceso. No puede ser que sigamos pretendiendo ser el país más educado de América Latina con programas que solo benefician al 2% de nuestros bachilleres. Entonces, este Congreso se tiene que comprometer, así como lo decía Andrés, que va a quedar ese registro, maravilloso que quede ese registro, porque aquellos que ganen desde la ciudadanía les vamos a exigir. La importancia de haber planteado esa pregunta, porque, Andrés, entiendo que en temas de educación pueden existir diferentes interrogantes, incluso muchos de ellos nos los están enviando nuestros televidentes a esta hora. ¿Por qué haber centralizado esa primera pregunta de educación en este programa, Andrés? Bueno, es un programa que está siendo objeto de permanente debate, está siendo objeto de permanente polémica, y el debate principal es si el Estado sí tiene que llevar esos recursos públicos a la universidad privada a través del patrocinio a los mejores estudiantes, o si lo que tiene que hacer es fortalecer la universidad pública para que los mejores estudiantes vayan a la universidad pública y tenga condiciones competitivas en igualdad de oportunidades con la universidad privada. Pero no es solo el único tema educativo, ya pasó otro que es de los intereses a los créditos que otorga el Estado para educación superior. También pasó ese tema por el reto electoral RCN, y vienen muchos otros. Son temas educativos, son temas sociales, son temas de salud, son temas políticos, temas de derechos individuales, temas de minorías. Son 30 temas los que tenemos de aquí al próximo 10 de marzo, que es un día antes de las elecciones. En el otro bloque vamos a estar precisamente, Andrés, analizando lo que tiene que ver con los intereses de los créditos de ICETEX y el interrogante que se planteó en esa dirección. Andrés, para finalizar, ¿los ciudadanos pueden seguir enviando preguntas? ¿Ustedes ya tienen un cuestionario elaborado, o eso es una construcción también con las opiniones que van dando, en este caso, las personas que opinan a través de redes sociales? Dos mecanismos, Jefferson. El primero es que las preguntas que van al reto electoral ya están determinadas de común acuerdo con personas como Julio Roberto, ya las 30 preguntas están determinadas. Ese es un mecanismo. Pero el segundo mecanismo es que a través de nuestras redes sociales, a través de @noticiasrcn.com, por ejemplo, la gente también puede plantear sus preguntas, lanzárselas a los candidatos responderlas a través de esas redes y de igual manera proponer unas preguntas diferentes. Pues Andrés Gil, yo le agradezco que nos haya acompañado para aclararnos todas estas dudas. Vamos a estar consultándolo constantemente, porque el programa La Noche entra en modo reto electoral RCN desde ese momento, también para que nuestros televidentes estén retroalimentando a las personas que están liderando este proceso en este momento clave para Colombia. Estamos a menos de 4 semanas de estas elecciones congresionales. Andrés, muchas gracias. Gracias a usted, Jefferson, y por supuesto que a la orden, un gusto venir por acá cada vez que se pueda. Julio Roberto Gómez, el presidente de la Confederación General del Trabajo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Una pequeña opinión sobre ser pilo paga. Yo creo que los estudiantes en este país son pilos todos. Aquí lo que hay es que profundizar un proceso para financiar la educación pública cada vez con mayores recursos. Los que tienen con qué pueden ir a la privada, pero la gran frustración de los estudiantes es que no basta con ser pilo paga, es decir, es necesario el desarrollo de un sistema educativo concertado con la Federación Colombiana de Educadores, con los sindicatos de los profesores universitarios, con la academia en general, para ver si somos capaces de tener un sistema educativo que realmente nos catapulte como un país desarrollado. Todo esto contribuye al debate. Paola Portilla Vallejo, coordinadora de la organización Todos por la Educación, gracias por estar aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson y Andrés, por esta invitación. Vamos a hacer una primera pausa comerciales, y cuando regresemos vamos a presentarles las respuestas que entregaron diferentes candidatos que han asumido el reto electoral RCN 2018 sobre otros interrogantes, otros temas que son de vital importancia para la realidad en este momento en Colombia. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.